Muy buenas noches, bienvenidos, ya estamos en Sala de Guerra. Bueno, pues Donald Trump cumple sus amenazas arancelarias contra México y esta semana confirmó la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio y ahora los automóviles también están en su mira. Esta noche voy a platicar con quien negoció con Donald Trump frente a frente el Tratado de Libre Comercio en el 2017. Ya está en el estudio Ildefonso Guajardo, secretario de Economía del 2012 al 2018 y principal negociador del Tratado de Libre Comercio vigente. Él sabe muy bien cómo es Donald Trump en la oficina oval y qué tan complicado puede ser llegar a acuerdos con él. Por otro lado, ya tenemos la lista oficial de candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte para la elección del 1 de junio. En la mesa de Sala de Guerra hoy están el exconsejero electoral Marco Baños y el consultor político Xu Tenorio. Vamos a revisar qué pueden y qué no pueden hacer estos inéditos candidatos en sus campañas. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. If they are charging us 130% and we're charging them nothing, it's not going to stay. Sentido común, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años. Descarte el espionaje entonces. Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Pues piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos. No está el senador Noroña, seguramente anda planeando cómo se van a gastar el dinero que les van a robar a los trabajadores. Ese tal Octavio Romero, déspota, corrupto e ignorante, ¿a él le darías tu dinero? Que se me investigue, que lleguen hasta las últimas consecuencias. Si tú quieres sacarme una declaración que no te voy a dar, te conmino a que hagas esa investigación de por qué se liberó al general Cienfuegos. No hubo causas, no hubo pruebas. Donald Trump cumplió su amenaza una vez más, anunció la imposición de aranceles al acero provenientes de todo el mundo, incluyendo México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le respondió fuerte al presidente de los Estados Unidos. Mire. No tiene sentido. Entonces yo diría, lo primero, si tenemos nosotros más importaciones de Estados Unidos de acero y aluminio, pues no es lógico con lo que se está argumentando como razón para poner tarifas, porque somos un país con el que tiene Estados Unidos superávit. Dice a veces el presidente Trump, sentido común. Bueno, le tomamos la palabra, sentido común. No balazo en el pie, no destruir lo que hemos construido los últimos 40 años. Le agradezco muchísimo a Arturo Dan por acompañarnos esta noche para revisar pues esto, los efectos inmediatos que va a tener esta nueva imposición de los Estados Unidos a México y si crees que Donald Trump va a utilizar el sentido común. ¿Cómo estás, Arturo? Mónica, muy buenas noches, con el gusto de acompañarte. Mira, esta ha sido una guerra de sinsentidos, totalmente. Sí. Sinsentidos porque yo ya lo califico así. Los aranceles, Mónica, son una salvajada. Para decirlo claramente, a ver, un arancel es un impuesto con el cual un gobierno grava la importación de productos de otro país. Bueno, ¿quién es el que pierde de todas? El consumidor del país cuyo gobierno impone el arancel. Exactamente. Por una de dos. A ver. O porque va a tener que pagar un precio mayor por el arancel, o porque si no está dispuesto a pagar ese precio mayor, deja de consumir ese producto. Entonces, de todas, pierde el consumidor del país cuyo gobierno impone el arancel. Por eso digo yo que es una verdadera salvajada, Mónica. Lo que nos llama muchísimo la atención es que Estados Unidos y México ya tuvieron una primera experiencia en el primer mandato de Donald Trump, en el 2018, donde impuso aranceles exactamente igual al aluminio y al acero. Él quería impulsar mayor economía o mayor empleo en las manufactureras en los Estados Unidos, no lo consiguió. Hubo un decremento del empleo en aquel momento. Es decir, los Estados Unidos pagaron una factura más cara y duró además semanas. Así es, Mónica, y duró semanas porque el gobierno mexicano respondió imponiendo aranceles. Que también es una muy mala idea. Es una muy mala idea porque, a ver, ¿qué te dice la lógica? A ver, tú me pegas, yo te pego. Bueno, si tú me pegas y yo te pego a ti, eso tendría cierta lógica. Pero a ver, aquí, Trump impone aranceles a la importación de aluminio y acero mexicano. Y vamos a suponer que el gobierno mexicano impone un arancel a la importación
exportación de algún producto estadounidense. Sí. No le estás pegando a Trump, le estás pegando al consumidor mexicano. Así es. Y peor aún, porque también quiere entrarle al tema automotriz, que es donde de 7 años para acá, México más ha avanzado comercialmente. Así es. Pero el que se da el balazo en el pie es otra vez los Estados Unidos. Así es, porque a ver, una tercera parte de las exportaciones de productos mexicanos viene de la industria automotriz. Es una parte muy importante, ¿no? Pero el principal afectado, insisto, va a ser nuevamente el consumidor estadounidense. A ver, ¿quién es el, vamos a decirlo así, el amigo natural en Estados Unidos de México en la materia de los aranceles? El consumidor estadounidense. Sí, claro. El consumidor estadounidense que se va a ver afectado de todas. Ahora, a ver, aquí la ventaja, entre comillas, es que Trump hasta ahora ha manejado los aranceles como una medida de presión para que el gobierno mexicano y el canadiense hagan lo que él cree que deben de hacer en materia de migración ilegal y de tráfico de drogas. Entonces, si ve que el gobierno mexicano está reaccionando como él quiere, pues esa amenaza podría, sí, neutralizarse. Pero ya nos había dado un mes. Vio, bueno. Porque ya vio que el gobierno mexicano está reaccionando como él hubiera querido, por lo menos en materia de combate al crimen organizado. O ese es el mensaje que le intentamos mandar. Aún así no cumplió. Y dijo, bueno, aranceles a todo lo otro que había dicho, no, pero al acero y al aluminio sí, y al asunto automotriz también. Y ahorita que decías, pues como dice una cosa, dice otra, amenaza por presionar, y los mercados, ¿qué es lo que más nerviosos nos ponen a los ciudadanos de a pie? Es decir, si se dispara el dólar, pues ya tampoco le creen mucho a Trump, ya no le creen porque el tipo de cambio prácticamente se ha mantenido estable. Ha tenido sus... Oye, el viernes cerró en 2.30. Sí, ha tenido sus altibajos normales, ¿no? Ahora, aquí el problema es que esto te genera inseguridad porque no sabes si va a cumplir o no va a cumplir. Y además, literalmente en una semana se desdijo porque un lunes, cuando tuvo la conferencia con Claudia Sheinbaum, dijo, bueno, a ver, vamos a dar un mes hasta el 4 de marzo. Y al siguiente lunes dice, va un arancel del 25% a la importación de productos de acero y aluminio, que sería un 25% adicional al 25% que ya estaba contemplado desde el inicio. Entonces estamos hablando de un 50%, lo cual resultaría demencial. Pero ¿cuáles serían las implicaciones inmediatas y directas para ti, para mí, para todos los que nos están viendo? Mira, a ver, si con ese arancel del 50% Estados Unidos deja de importar acero y aluminio de México, eso afecta la producción y exportación de acero y aluminio a México. Ahora, aquí tenemos una ventaja. Nada más el 2% de todas las exportaciones de México al mundo es acero y aluminio. O sea, es un 2%, tampoco es una gran cantidad. En cambio, la importación de acero y aluminio mexicano a Estados Unidos es el 11% de las importaciones estadounidenses. Esto quería decir que podría afectarlos más a ellos que a nosotros. Pero mira, Mónica, no tiene ni pies ni cabeza. Debería de estar constitucionalmente prohibido la imposición de aranceles porque es una medida totalmente antieconómica que te genera, por un lado, presiones inflacionarias, aumenta el precio de todo aquello que está grabado con un arancel, y luego también presiones recesivas, porque si el consumidor estadounidense no está dispuesto a pagar ese mayor precio, te deja de consumir, se deja de exportar a Estados Unidos y eso le puede pegar a la producción en México. De alguna manera, pues también es una violación a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio que se va a renegociar próximamente, y entonces no hay sanción para eso. No, debería de haber. A ver, ¿cuál debería de haber sido la reacción del gobierno mexicano? Nos vamos a un panel de controversias. Pero aquí abrazos, no balazos. O sea, el gobierno mexicano no se quiere enfrentar porque nos quieren. Pero bueno, yo creo que hay un momento en el que decís, sabes que hasta aquí ya estuvo suave de violar el TEMEC. Ahora, a ver, estás violando. Depende cuántos nombres estén comprometidos de parte del gobierno de Estados Unidos contra México en otros asuntos. Ese es otro tema, ¿no? Pero a ver, si no estás respetando el TEMEC y si México respondiera con imposición de aranceles también lo violaría, pues ¿para qué lo renegociamos? A ver, honestamente, si no estamos dispuestos a respetarlos, ¿para qué lo renegociamos? Y no nada más es Trump. Acuérdate que el gobierno mexicano violó el TEMEC en todo lo que tenía que ver con el maíz transgénico, que ya un panel de controversias votó a favor del TEMEC y en contra de las disposiciones del gobierno mexicano. Entonces, si no estamos dispuestos a respetarlo, pues ¿para qué lo vamos a renegociar? Entonces, ¿podemos estar tranquilos, por ejemplo, con el tipo de cambio? ¿Podemos estar tranquilos con otras situaciones o afectaciones inmediatas? Porque tu diagnóstico es, ¿no cumple? A ver,
Si no cumple, yo creo que podemos estar tranquilos porque el tipo de cambio... Ahora, si cumple y a partir del 4 de marzo empiezan los aranceles del 25% para todo y a partir del 12 de marzo el 25% adicional a acero y aluminio, entonces yo creo que sí, el tipo de cambio se podría disparar otra vez, Mónica. Pues vamos platicándolo, ojalá que no tengas voz de profe. No, ojalá y que no. Gracias, Arturo, Mónica, como siempre. Muchas gracias, muy buenas noches. Por cierto, en materia de seguridad, esta semana se dio a conocer el repunte de desaparecidos en México. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 10 de octubre del 2024 al 11 de febrero de este 2025, se han reportado 10,328 personas desaparecidas en ese periodo. De estas, el 50.58% siguen desaparecidas y el 49.4% fueron localizadas, aunque de estas localizadas, el 5% fueron localizadas sin vida. Es decir, en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum han desaparecido 77 personas por día. Y a propósito de desaparecidos y el trabajo incansable que realizan las madres buscadoras en distintas entidades de nuestro país, aún sin el apoyo del gobierno, esta semana, muy desafortunadamente, fue localizada sin vida una de ellas. Sofía Raigosa fue asesinada en Zacatecas, encontrada dentro de un vehículo en la colonia Felipe Ángeles en Villanueva, Zacatecas. Esta mujer tenía una hija que estuvo desaparecida en 2023 y en aquel momento así encaró a las autoridades. Necesito respuestas, por favor, necesito recuperar a mi hija. Por favor, ya basta y vengo sola, no vengo con nadie, yo no necesito gente, yo no necesito a nadie. Vengo yo sola por mi hija, porque a mí sí me duele lo que está pasando en Jerez y todo el estado de Zacatecas. Ella sola por su hija, como bien lo decía, y apareció su hija, afortunadamente, meses después. Esta madre buscadora, por fortuna, tuvo la suerte de ver a su hija con vida de regreso, pero hoy es ella quien terminó asesinada, siendo una más con la que nos fallan a todos los mexicanos, nuestras autoridades. Y ahora vamos a pasar a temas legislativos, porque en el Senado se aprobó la muy criticada reforma al Infonavit. La sesión en el Pleno no fue para nada tersa. Morena aplicó su aplanadora y mira usted cómo se puso esto. ¿De verdad es la izquierda la que hoy viene a proponer que una empresa privada haga negocio con el dinero de los trabajadores? Esa parte a mí me cuesta trabajo entenderla, porque eso es lo que está pasando. Claro, no está Dan Augusto, no está el senador Noroña, seguramente anda en un restaurante caro comiendo, planeando cómo se van a gastar el dinero que les van a robar a los trabajadores de México. Que sí vamos a construir viviendas, que sí vamos a arreglar el relajito que nos dejaron estos gobiernos neoliberales en otro momento. ¿Quieres que el encargado de manejar el dinero de Pemex, que la quebró y que hundió a Pemex en el más bajo nivel en la historia, ese tal Octavio Romero, del que los propios integrantes de Morena califican como un déspota, corrupto e ignorante, a él le darías tu dinero? No, por supuesto que no lo harías. Por eso Sheinbaum rápido les ha tronado los dedos a esta bancada de mafiosos, para que no nos escuchen a los que les estamos diciendo la verdad y que puedan cometer ese atraco. Y ahí mismo, en el Senado, hubo cambios en la bancada de Morena. ¿Usted se acuerda de Miguel Ángel Yunes, este panista que votó a favor de la reforma judicial? Pues lo nombraron presidente de la Comisión de Hacienda. Es su premio por haber cambiado su voto a favor de la Cuarta Transformación, a la cual hoy pertenece. Y fíjese que el secretario de organización del partido de Morena, hablando de Morena, Andrés López Beltrán, se reunió esta semana con la bancada de sus diputados para recordarles pues quién manda y reafiliarlos al partido. Así narró el encuentro el propio presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Y vino a hablarnos de este proyecto, esta tarea que está encabezando él desde el partido para reafiliar y afiliar
a personas simpatizantes de Morena. Y nos invitó a los diputados y diputadas para acompañar en esta tarea, porque bueno, pues los diputados y diputadas son personas con liderazgo en los territorios, en los distritos, y que a través de esos liderazgos pudieran con sus equipos, ellos mismos, ayudar y abonar a esta tarea para afiliar y reafiliar. Ayer mismo yo me reafilié junto con el diputado Ricardo Monreal. Y bueno, siguiendo con la Cámara de Diputados, se pasó al próximo miércoles la sesión de la sección instructora para revisar si la solicitud para desaforar al diputado y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, procede o no. El presidente de dicha comisión es el diputado Hugo Eric Flores, quien en su momento promovió a Cuauhtémoc Blanco para gobernar Morelos, pero luego pues se convirtió en uno de sus mayores críticos. Lo que más ha llamado la atención de este asunto es que en medio de esta ola de acusaciones contra el exgobernador de Morelos por un presunto abuso sexual y también presuntos desvíos de recursos públicos, que según la Fiscalía del Estado son temas que se encuentran bajo investigación, el también exfutbolista advirtió que va a lanzar una iniciativa, la primera que tiene como diputado, por cierto, para que los hombres en México puedan defenderse de falsas acusaciones. Así lo dijo. También hay que meter alguna iniciativa para defendernos los hombres también. Y como te digo, este caso es que cuando vean las declaraciones de la señorita, pues es totalmente... Cuando dices que hay golpes internos, ¿de parte de quién? ¿Quién tiene esa consigna? No te lo puedo decir, pero así es la política. ¿Hablaste de esto? Así es la política, siempre lo he dicho. Lamentablemente, pues a mucha gente le incomoda que yo esté aquí, pero voy a seguir luchando porque siempre he sido un hombre que le gusta hablar de frente y lo voy a seguir haciendo y nunca me voy a quedar callado. Pues sí, así es la política con este nivel que estamos viendo. Vamos a ver si procede o no esta solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco por estas graves, muy graves acusaciones. Y hablando de gobernadores, el Congreso de Nuevo León aprobó iniciar 2 juicios políticos en contra de Samuel García, actual mandatario de la entidad. Se le está acusando de diversas irregularidades durante el pasado periodo electoral, donde supuestamente utilizó recursos públicos para beneficiar a su partido, Movimiento Ciudadano. Así que le doy la bienvenida, le agradezco muchísimo a Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León, que tome comunicación con nosotros esta noche. Diputada, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, diputada, pues para saber cómo está desarrollándose esta situación que han solicitado desde el Congreso de Nuevo León para arrancar 2 juicios políticos contra el gobernador Samuel García. Sí, pues mira, es bien importante que pongamos el contexto porque la comprobación del delito ya la hizo el Tribunal Federal Electoral. Sí. O sea, tanto la Sala Local Monterrey como la Sala Regional, como el Tribunal Federal, los 3 ya confirmaron que se cometieron diversos delitos y nos están pidiendo a nosotros, Congreso, que seamos nosotros los que impongamos la sanción porque el gobernador Samuel García, pues es un servidor público en funciones. Claro. Entonces tiene que pasar él por la sanción de carácter político, que es el juicio político, y el juicio político es una decisión que se toma en el Congreso, que el Congreso es un cuerpo colegiado. Somos 42 diputados en Nuevo León y será el Congreso el encargado de estipular cuál es la sanción que le corresponde al gobernador. Claro, y la sanción podría ser ¿cuál, diputada? Puede ir desde el apercibimiento, que es pues prácticamente mandarle un oficio donde le dices que violó la ley y que no lo vuelva a hacer, lo cual me parece una burla para la gente de Nuevo León. Claro. Pero eso puede ir desde el apercibimiento hasta la multa económica y, por supuesto, el desafuero y la destitución del cargo. ¿Cuál ha sido la reacción del gobernador? Algunos de los diputados, al menos de su partido, han tenido ya comunicación con él. ¿Él se ha expresado al respecto de esto? En lo público no. Sus diputados obviamente lo están defendiendo y dicen que pues no aplica una sanción como la destitución ni el desafuero ni nada severo.
Ellos alegan que es un tema político que estamos llevando a cabo los diputados del PAN, PRI, PRD, que son los que estamos a favor de esto. Pero pues si tú te vas a la historia reciente, Mónica, cuando el gobernador Jaime Rodríguez, el Tribunal Federal Electoral le comprobó que había violado la ley y que había desviado recursos públicos en beneficio de su candidatura, fue el propio hoy gobernador Samuel García, antes senador de la República, que exigía la sanción más severa para el Bronco. Claro, cárcel. Y él decía, sanción light no, cárcel sí. Claro. ¿Por qué al Bronco le aplicaría eso y a Samuel no? Dicho sea de paso, al Bronco se le comprobó una violación a la ley. A Samuel García ya se le comprobaron 19. Pero se antoja difícil, ¿no? Por cómo está el Congreso de Nuevo León en este momento, que él pudiera pisar la cárcel. Sí, es complejo y siempre lo hemos dicho. La diferencia entre si el gobernador Samuel García va a tener una sanción o no está en la bancada de Morena. Así es. Nosotros, el bloque de PAN, PRI, PRD somos 21 diputados y después de ahí Movimiento Ciudadano tiene 10 diputados, asumimos que ellos no van a votar a favor, pero y luego están 11 diputados de Morena y sus aliados, 9 de Morena, 1 del Verde y 1 del PT. Entonces de ahí tendrían que darse los votos para alcanzar los 28 votos necesarios que necesitamos para llevar a cabo el juicio político al gobernador. ¿Cuándo será esta votación, diputada? Todavía no tiene fecha porque estamos en la fase de la audiencia de pruebas. El gobernador está citado para el 20 de febrero para declarar en el Congreso. Él lo puede hacer dando la cara y yendo él personalmente a defenderse, o puede decidir no ir a la Casa del Pueblo de Nuevo León y mandar un escrito en donde él se defienda. Pues vamos a esperar entonces y te pido me permitas continuar en comunicación contigo para ver pues en qué termina esta historia de estos juicios políticos que va a tener que enfrentar el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Claro, Mónica, nosotros encantados de poderle explicar a todo el país por qué. Pues Samuel estuvo a punto de ser un candidato a la presidencia. Claro. Y es importante que la gente de México sepa el tipo de servidor público que es un gobernador que desvía recursos, que viola la ley, que está metido en actos de corrupción, y pues es importante que México conozca de este proceso que estamos llevando a cabo en Nuevo León. Pues vamos a ver qué pasa, vamos a seguir pendientes. Por lo pronto, muy buenas noches y muchas gracias, diputada Lorena de la Garza, por estos minutos. Gracias, Mónica. Buenas noches para ti y tu equipo y el auditorio. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la Ciudad de México porque usted tiene propiedades que con su trabajo, por herencia de sus padres, de sus abuelos, usted tiene unas propiedades que renta, a lo mejor usted pretende en su vejez vivir de sus rentas, pues preocúpese y mucho. La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acaba de aprobar una reforma que obliga a los dueños de los inmuebles a informar datos privados a la autoridad local. ¿Quieren saber quién vive ahí o si este inmueble está vacío? La gran pregunta es, ¿para qué quieren toda esta información? Es un riesgo a la propiedad privada. Mire usted. Lo que hay y ocurre en casas y departamentos de la Ciudad de México, quién o quiénes las habitan y por qué, todo esto es información del propietario. Compartirla o no es su derecho. Sin embargo, hay una nueva estocada contra la propiedad privada. No me parece que la autoridad tenga o deba tener derecho de conocer esto, la intimidad de una familia. Diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron una reforma que modifica el artículo 132 del Código Fiscal y establece que a partir del 1 de enero, los propietarios tienen la obligación de presentar a la Secretaría de Finanzas una declaración informativa sobre el estado que guardan los inmuebles destinados para uso habitacional y cuyo valor catastral supere los 4,527,000 pesos. Implica que le tengas que informar al gobierno si está ocupado, quién vive ahí, si está desocupado tu casa o tu departamento, si lo pusiste en renta, en comodato, si se lo prestaste a algún familiar. Y es algo que nosotros consideramos que es un despropósito y una arbitrariedad de este gobierno. Conversamos con el notario público Ignacio Morales Lechuga. Asegura que la nueva medida viola la intimidad de los ciudadanos y particularmente el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué, diría yo, tenemos que estarle informando a la autoridad nuestras cuestiones
instalaciones privadas propias de la familia y del ciudadano. Invade la intimidad, los datos privados de los particulares, lo cual es una violación al derecho humano consagrado en la Constitución de datos reservados. Señala que la reforma es confusa porque no aclara a qué se refiere con el estado que guardan los inmuebles, al mantenimiento, la ocupación o a algún otro criterio arbitrario. Además, los especialistas señalan que se trata de una medida selectiva, porque solo aplica en inmuebles cuyo valor excede los 4.5 millones de pesos y no incluye a comercios, industrias y terrenos agropecuarios. Es un ataque frontal a la clase media porque solamente está atacando, imponiéndole esta carga a un sector de la población. Ojalá por transparencia la autoridad salga y nos explique para qué quiere esta información. La disposición se focaliza en el uso del inmueble y no en su valor catastral, como ocurría para determinar el impuesto predial. Preocupa que la medida sea confiscatoria y solo busque incrementar el impuesto predial o para crear nuevas contribuciones. Pareciera también una política expropiatoria del gobierno, en donde si tienes una propiedad que está desocupada, el gobierno esté tentado a quitártela a la mala. Una disposición inédita en México, pero ¿sabe dónde se instrumentó? Alemania durante la época de Hitler, Italia durante la época de Mussolini, Cuba con Fidel Castro, Venezuela con Chávez y desde luego Bolivia. Entonces, ¿qué lección nos deja esto? Pues una lección de si seguimos así, vamos camino hacia un régimen autoritario. La Secretaría de Finanzas no ha dado detalles sobre cómo se presentará esa declaración informativa. Eso sí, quien no la presente pagará multas de entre 4 y 10 mil pesos. Para ADN 40, Uriel Muñoz en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Oiga, y fíjese que el Senado entregó al Instituto Nacional Electoral la lista definitiva de candidatos de la elección judicial. Los candidatos se componen de la siguiente forma: 1.416 propuestos por el Poder Legislativo, 1.430 por el Poder Ejecutivo. Son 955 por el Poder Judicial y los que tienen pase automático son 195 jueces en funciones, 195 magistrados en funciones y 2 ministros de la Suprema Corte. En este proceso, esta semana la polémica ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, nuevamente se enfrentó con la ministra presidenta Norma Piña y acusó a los demás ministros de seguir cuestionando la reforma judicial. Ella dice que ya hay que acatarlo. Mire. Si no atendiéramos a eso que se nos está proponiendo, podríamos creer que de veras se trata de un asunto abstracto, pero no lo es absolutamente concreto, tiene una afectación personal y directa en este caso, estos resolutivos, y por esas razones es que menciono el contenido, ministra. Yo espero que no tengamos que discutirlo. Estoy de acuerdo, además que el proyecto, pero es mi opinión. Estoy de acuerdo y la respeto, pero el proyecto es uno y el impedimento es otro. Podemos incluso no estar de acuerdo con las consideraciones tal y como están, pero ya lo veremos. Yo insistiría en que esa es mi opinión. Gracias, ministra. Respetable. Vámonos a un corte comercial. Al regresar voy a platicar, hablando de economía, precisamente con quien fue secretario de Economía en nuestro país. Ildefonso Guajardo está en el estudio de Sala de Guerra. Él se sentó en la mesa de negociación directamente con Donald Trump en el 2017 y 2018. Regresamos con él. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse,
pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma, que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina, busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía... Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues de nuevo, Donald Trump está al frente del gobierno de los Estados Unidos, pero esta vez con más poder que nunca y más agresivo en su manera de negociar, presionando incluso a sus aliados, empezando por nosotros, los mexicanos. Como secretario de Economía en aquel 2017, Ildefonso Guajardo negoció el Tratado de Libre Comercio al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y sabe muy bien quién es Donald Trump en la mesa de negociación. Así que le agradezco mucho que nos acompañe esta noche en Sala de Guerra. Gracias, Ildefonso. Buenas noches. Gracias, Mónica, por la invitación. ¿Cómo describirías a Donald Trump en una mesa de negociación? Empecemos por ahí. Yo acabo de ponerle ahí una cosa muy concreta, diciendo que es el individuo más disruptivo que conozco, pero el más predecible. Ajá. O sea, dentro de esta disrupción y lo que era de andar amenazando por todos lados, sabes que lo que está haciendo es yéndose al extremo de la presión para ir obteniendo algunas ventajas tempranas en la negociación. Y tú, de este lado de la mesa, creo que debes de tener una actitud como la de la presidenta, decir cabeza fría, no engancharte en la retórica, pero con una estrategia muy bien diseñada para ver cuáles son las cosas que vas a avanzar y a proteger en la negociación. ¿Tú adviertes una estrategia muy bien diseñada para avanzar en la negociación? Advierto, ¿O estamos yendo sobre los pasos de las propias amenazas? Yo creo que nos ha agarrado un poco en la marcha. Creo que la actitud general de no engancharse es buena. Imagínate lo contrario, imagínate una presidenta influida por el grupo radical de Morena diciéndole, mándalos a la fregada, préndete en la bandera nacional, rompe relaciones, retira al embajador norteamericano, pues ahí sí, ya iríamos a una catástrofe absoluta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que agradecer la prudencia y la manera inteligente con que dice, a ver, pero por otra parte, hay dos elementos fundamentales que tiene que tener organizados. Desde que ganó Donald Trump, ella ya estaba en la presidencia y debimos haber aprovechado esos 2 meses y tantos días preciosos para poder definir una estrategia nacional de combate al crimen organizado y de contención de la migración a favor de México, que sería tu mejor carta de presentación para tener ya compromisos en la seguridad de América del Norte. Pero el gobierno está diciendo ya tenemos plan B, plan C, cualquier plan necesario para enfrentar los aletazos que dé Donald Sí, pero Trump. los planes que hace referencia el gobierno son planes de reacción, no planes que te ayuden a desenfundar. O sea, lo que tú quieres no es un plan de decir, si me ponen la pistola, ¿qué voy a hacer yo? No, ¿qué hago para que no me pongan la pistola? O sea, ¿cómo limpio casa? Y limpiando casa ayudo a ser un mejor vecino. Sí, porque además había manera de prever que fuéramos a enfrentar este escenario. A ver, ¿no? es totalmente predecible. Las cosas que ha sacado
Esas cosas ya las vivimos en el pasado. La amenaza arancelaria del 25% se la hizo a López Obrador, que si no le contenía la migración de América del Centro, le iba a aumentar aranceles del 5 al 30%. Y rapidísimo fuimos a concederle su capricho de un tuit mañanero, en lugar de haber dicho, a ver, tranquilo, esto se requiere un diseño serio también para el bien de México, y decirle, y si te metes con aranceles, te vamos a contestar con aranceles. Nuestra relación es tan compleja que cuando tú quieres discutir aranceles, discutimos aranceles. Pero contestar con aranceles no es también meternos nosotros un balazo en el pie. Al final el ciudadano, como lo decía Arturo Dama hace rato, el ciudadano es el principal afectado en el día a día. Sí, pero te digo, por ejemplo, a mí me la hicieron. En el 18, en marzo, ellos sacaron por primera vez este rollo que sacaron de acero y aluminio. Pusieron aranceles justificados por la 232, que es una acción por seguridad nacional que desempolvó de los años 60 Wilbur Ross, secretario de Comercio de aquel tiempo, mi contraparte, y para darle gusto a Trump. Y Trump lanza esto de 25% contra aceros de todo el mundo y 10%, pero en ese momento, en marzo, nos exentó a Canadá, a México, a Corea, a países con que tenían tratados de libre comercio, porque esos tratados lo obligaban a exentarnos. ¿Qué fue lo que pasó? En mayo estábamos en medio de los camotazos y a fuerzas querían que yo cerrara y aceptara el capítulo automotriz en una negociación, o todo amarramos al mismo tiempo o no aceptas nada en lo individual. Y yo me negué, y entonces me dice Lighthizer, bueno, pues te voy a quitar la excepción y te voy a aplicar aranceles a acero y aluminio como castigo y se lo voy a hacer a Canadá. Yo le digo, pues adelante, hazlo. Tú tienes razón, o sea, a la hora que yo tengo esa amenaza y el tratado me da el derecho a responder a esa amenaza, a esa acción, yo mido el tamaño del daño y yo decidí no imponerle aranceles a aceros americanos, porque es darme un balazo en el pie, encarezco la producción de enseres domésticos, encarezco la producción de vehículos. Sin embargo, ¿en qué les contesté? Analicé productos de votantes republicanos que iban a quejarse directamente con sus senadores y diputados, carne de puerco, queso, carne de pollo, o sea, cosas muy dirigidas. ¿Qué pasó? Al día siguiente las llamadas no cesaban en la Casa Blanca y luego nos invitaron a sentarnos a tratar de solucionarlo. Tú tienes que hacer eso forzosamente. ¿Y cómo selecciono los productos que les voy a pegar para que no les pegue a los consumidores mexicanos? Aquellos que son sustituibles, por ejemplo, carne de puerco. Se la impones a los americanos y los nórdicos están deseosos de vendernos carne de puerco. Sí. Y impactas el pollo americano. Los brasileños están, y hay capacidad de oferta. Entonces, hay cosas que no puedes meterte. Por ejemplo, maíz amarillo. Me encantaría pegarles en maíz amarillo, pero ¿cuál es el problema? Sustituir la cantidad que importamos tan grande de Estados Unidos no es fácil y podemos encarecer la línea de engorda de proteínas. El México del 2017, 2018 y el México del día de hoy son dos Méxicos completamente diferentes, gobernados completamente diferentes, y hoy con una situación de un enfrentamiento contra un combate al crimen organizado mucho más frontal, y un crimen organizado que ha crecido exponencialmente y que es una de las condicionantes para que tantas amenazas sucedan por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos en su segunda versión, tratándose de Donald Trump. Entonces, y un Donald Trump que llega mucho más empoderado, con el Congreso prácticamente completo, eso también cambia las condiciones de posibilidad de negociación frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que va a tener otras condiciones. Mira, yo te diría, interesantemente, que el México de hoy al México del 18 tuvimos mucho cuidado de hacer una negociación donde no solo teníamos que estar lidiando con la administración de Trump, sino teníamos un representante de Andrés en la mesa. Al final ya había ganado Andrés la elección. Entonces, para mí, tenía yo que estar negociando de este lado y estando seguro que tenía el respaldo de este lado, porque los que iban a aprobar en México el tratado era una mayoría ya morenista en el Senado de la República. Entonces, era como estar haciendo un niño y que el que te lo iba a adoptar dijera, está bien, me gusta cómo estás haciendo el niño. De hecho, hubo un momento difícil cuando quisieron deshacer los compromisos energéticos, que finalmente lo solucionamos con temas así muy de maquillaje, ¿no? Pero en ese sentido, es sorprendente que el nuevo gobierno, identificado tradicionalmente en los años 90 en contra de la integración con Estados Unidos, hoy acepte esa política de Estado de integración de México y para beneficio de México. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, en otros elementos que son
paralelos que deben de avanzar en beneficio del país y que se complementan con la apertura del país, no estamos avanzando. O sea, tú no puedes querer seguir integrado a un comercio internacional cuando haces más oscuro el proceso de licitaciones, cuando te retiras de la defensa contra los poderes monopólicos, cuando debilitas el sistema de justicia y de transparencia de la justicia. Entonces, de alguna manera, sí estamos todos on board, o sea, comprometidos con la apertura y los beneficios de la integración, pero como que no tenemos la misma conciencia de que el marco legal que debe soportar nuestra posición en la integración mundial, pues debe ser un marco moderno que garantice transparencia y confianza. Hablando de transparencia y confianza, antes de entrar al aire, yo te comentaba que posiblemente la reforma judicial podía ser algo que levantara la ceja en estas amenazas también de Donald Trump, y me decías, a mí me parece que le levanta más la ceja la reforma eléctrica. Más que le levante más una que la otra, hay que entender a Donald Trump. Tú decías, Donald Trump viene ahora más empoderado. Sí, ganó el voto democrático por primera vez, un candidato republicano, tenían 30 años de no ganarlo. Ganó mayorías no contundentes, mayorías muy frágiles en el Congreso, en el Senado, y ahora se siente portador de un voto popular que lo está ejerciendo en su interpretación. Sin embargo, es el mismo Donald Trump que conocemos. O sea, no ha cambiado el perfil psicológico del personaje. Y muchas de las cosas que está haciendo hoy, yo las vi desde mi primera negociación. Entonces, lo que tú tienes que hacer es entender que un tipo tan agresivo en la negociación, aún esos, les tienes que poner líneas rojas. Y te recuerdo una línea roja muy clara que le pusimos. Cuando llegó y quería cambiar fast track, así rapidísimo, el acuerdo automotriz, porque está obsesionado con llevarse plantas automotrices, nos citó a 7 días de haber sentado en la Casa Blanca. Y ahí vamos los canadienses y los mexicanos. Y quería hacer una reunión al final de enero del 17 para que Trudeau y Peña aceptaran cambios unilaterales a favor de los Estados Unidos en el capítulo automotriz. Yo por dentro decía, son tan ignorantes que no han consultado a sus abogados porque no pueden cambiar eso sin autorización de su Congreso. Hay una ley de negociaciones comerciales internacionales. Pero cuando el de enfrente no sabe ni siquiera sus propias leyes, tú te quedas calladito para que se estrelle en la pared solo. Tú no le vas a decir, ten cuidado porque ahí viene la pared en la que te vas a estrellar. Entonces seguimos avanzando en ese proceso y estamos ya coordinando el viaje. Estábamos en la oficina de Kushner con los teléfonos en la caja negra para que no se escuchara nada. Y le hablamos a las 8:30 de la mañana a la asesora principal de Trudeau y le decimos, oye, ya estamos listos, la agenda de Trudeau cómo está, porque queremos hacer la reunión al 30. Y nos dice, todavía está la reunión pactada. ¿Qué no se desbarató ya con lo que acaba de declarar en su tweet Donald Trump? Y nosotros no sabíamos porque teníamos los teléfonos. Agarramos los teléfonos y el tweet decía, Peña, si vas a venir el 30 de enero, ven dispuesto a pagar por el muro. Uf. Esa fue mi plan C, la Virgen de Guadalupe. Con eso se destruyó la reunión del 30 de enero. Y Peña le dijo, no voy, y estaba enchiladísimo. Ahí aprendió que no nos podía cruzar su tentera de México paga por el muro con el proceso de negociación comercial. Y una de las grandes cosas que yo logré en mi negociación es que, gracias al trabajo de Luis Videgaray en la Cancillería, yo no tuve que estarme preocupando de la negociación migratoria, de la negociación de seguridad. Y eso te da un espacio muy, muy fértil para avanzar a tu proyecto y objetivo. Sí, pero hoy no tenemos esas condiciones. El asunto migratorio es una presión mucho más grande en este momento para el gobierno de Estados Unidos, y ya que mencionas el Tratado de Libre Comercio, viene la renegociación, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Donald Trump pues no parece tener como muchas ganas de negociar en las mismas condiciones que lo hizo la primera vez que le tocó. Bueno, primero yo recomendaría a todos los connacionales que le llamáramos al proceso del 26 revisión. Así está establecido en el acuerdo. Tú tienes razón. De facto, Donald Trump quiere una renegociación porque quiere cambiar todo lo que le dé la gana a su favor. Ya con esta presión que hizo a su estilo, ya adelantó los tiempos de la revisión. Ya metió como tema de las mesas de conversación el tema de la revisión. ¿Y qué quiere hacer Trump? Quiere tener batallas ganadas de manera anticipada. Quiere decir, para empezar a revisar, yo necesito que me cambien las reglas de origen automotriz y ahora quiero que Estados Unidos tenga mucho más participación en la fabricación de autopartes. O sea, te va a empezar a tratar de limitar y cambiar cosas. Tú tienes que tener una línea de defensa muy bien definida y muy bien hecha, al mismo tiempo que le tienes que dar garantías de cosas que sabemos que estamos haciendo mal y que pueden ser medallas para él.
Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en el sector automotriz, ¿cómo es posible que hayamos dejado de entrar autos eléctricos chinos al 0% de arancel cuando Estados Unidos y Canadá les cobraba el 100%? O sea, sí les vendes 3 millones de unidades todos los años a los americanos, pero cuando voltean los americanos a vender al mercado interno, resulta que le diste chance a los chinos de ir comiéndose el mercado nacional. O dejarlos entrar a áreas estratégicas de seguridad de América del Norte, en la licitación que viene para la nube. Ahora resulta que cambiaron las reglas y puede participar Huawei. ¿Cómo te sentirías tú, socio estratégico de México, si México le está abriendo la puerta a China a cosas que son muy sensibles? Es justamente lo que entró discutiendo Donald Trump con México, el asunto de la relación de México con China comercial, ¿no? Así es. Y ahí es bien importante que tú veas el panorama de asuntos que realmente son sensibles y que por interés de México también tenemos que definir con claridad para entonces empezar a sacar de la lumbre aquellas cosas que son fundamentales para México y que están en la lumbre solo por una estrategia de negociación de Trump. Pues muy interesante el panorama el escenario que nos pone sobre la mesa. Ojalá me permita seguirlo platicando contigo. Muchísimas gracias, Ildefonso Guajardo, en Sala de Guerra esta noche. Gracias, muy buenas noches. Nos vamos a una pausa, pero antes los dejo con el cartón de esta semana bajo el lápiz de Mateo Villa, el caricaturista de las estrellas que dibuja al polémico, muy polémico, digno representante de Morena en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco. De Guerra. Marcha para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan.
lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de... Esto es Sala de Guerra. Marcha para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Ya estamos de regreso, seguimos en Sala de Guerra y bueno, como decíamos al inicio de este espacio, ya es oficial la lista de candidatos para la elección judicial del próximo 1 de junio. ¿Usted sabe por cuántos candidatos a jueces, magistrados o ministros va a tener que votar o va a poder votar? ¿Qué pueden o no pueden hacer estos candidatos para pedirle a usted su voto? Los ciudadanos, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que nos proponen estos candidatos? ¿En qué va a consistir su campaña? ¿De dónde van a sacar el dinero para estas campañas? Para analizar este, sí, complejo tema, le doy la bienvenida al exconsejero y analista electoral Marco Antonio Baños. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Buenas noches, Mónica, muchas gracias. Y a Siu Tenorio, director del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial. Gracias, Siu, Qué gusto, por Mónica, estar aquí con ustedes, compadre. Juanpa, pues arrancamos esta mesa muy divertida. ¿Por cuál de estas preguntas comenzamos? ¿Qué pueden hacer, Marco? Bueno, en rigor no pueden hacer mucho. La ley les prohíbe que usen recursos públicos o privados. Solo les van a permitir un poquito de uso de su propio dinero para transportación, para hospedaje, para alimentación. Pero, por ejemplo, pueden meter mensajes a sus redes sociales, pero no pueden pagar la ampliación de la difusión de los mensajes. Y luego, institucionalmente, el INE tiene que distribuir los tiempos en la radio y la televisión para darle algunos spots a cada una de las candidaturas. Hicieron una proporción hace poco y les toca como un spot y medio por cada persona. O sea, haz de cuenta, con un impacto.
Entonces, repartir esos pocos espacios entre tantas personas, pues a lo mejor le alcanzará para 1 o 2 spots durante los días de campaña. No, y a ver, creo que a todos nos gustaría escuchar respuestas mucho más precisas y mucho más específicas, sobre todo con el tema de la población, y entiendo que no hay respuesta, pero creo que hay dos grandes preocupaciones. Por una parte, el involucramiento del crimen organizado en el tema del financiamiento, en el tema de empujar los candidatos. Por lo que escuchamos, el tema de la fiscalización está muy lejos de ser el correcto o de ser preciso para poder evitar este involucramiento. Y por otra parte, también más allá del tema de los intereses, la participación propia de la ciudadanía versus la movilización que los partidos políticos puedan operar precisamente ese mismo día. Y por lo que los escucho son dos temas que también quedan de manera abierta, es decir, la ciudadanía compitiendo contra la operación de la clase política y la ciudadanía compitiendo contra intereses, específicamente el tema del crimen organizado. Marcos. Sí, el tema de la fiscalización atraviesa por una especie de formalidad en la cual el INE definió mecanismos ya para que reportes, no ha establecido topes de lo que puedes gastar, pero sí reglas para la fiscalización. Pero hay una parte donde la fiscalización se atora, igual que en las elecciones normales. Toda la parte del flujo de efectivo, pues es una parte que simplemente no se puede revisar. Y en ese escenario, pues están sujetos a esas posibilidades de financiamientos ilegales, ilícitos, donde seguramente habrá mucho interés. Hay ya incluso denuncias en contra de candidatos que fueron señalados o como personas que han cometido algún tipo de crimen e incluso vinculaciones concretas con grupos del crimen organizado. Esas declaraciones de esta semana de personas que los conocen y que se opusieron a ellos. Y evidentemente la ciudadanía, pues yo creo que se va a dividir en dos partes. Aquellos que de alguna manera conocen a una persona y que van a poder hacer algunas menciones en las redes sociales, pero vamos a ver, vuelvo a insistir en el tema de la prohibición tajante que hay sobre el tema de que no puedes pagar ampliaciones en medios. Eso es un tema que habría que revisar cómo va a funcionar en la práctica. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que va a ocurrir. Y obviamente la otra parte de la población, la que se va a ir a estas campañas donde los partidos políticos seguro van a articular la promoción de algunas candidaturas. Sí. Mira, yo diría que no solo es la movilización o la participación política, la realidad es que está tan incierto el proceso que va a haber, por supuesto, actores políticos participando, pero también actores gremiales. Hemos visto en estas semanas a ministras, a posibles candidatos o ya candidatas en este momento, reuniéndose con sindicatos, con organizaciones gremiales, teniendo eventos, hablando de impartir justicia, donde nos queda claro que esas organizaciones también van a participar. Y por supuesto están todas las organizaciones pues no legales o digamos o que están inclusive vinculadas a actividades ilícitas, donde no necesariamente van a movilizar. Uno de los grandes riesgos que tiene la elección es que son menos casillas, no hay representantes de casilla, se habla de que puede haber observadores, pero va a haber poca vigilancia ciudadana. ¿Qué va a pasar en comunidades como Sinaloa, Tamaulipas, donde posiblemente ni siquiera van a llamar a votar, simplemente van a decir, déjenos la casilla sola 30 minutos y vamos a encontrar con que participó el 80% de esa sección electoral? ¿Quién va a poder decir que no? Porque no hay vigilancia, no hay una estructura como sí se da en los procesos, digamos, del Ejecutivo y Legislativo. Entonces, hay diferentes niveles de participación y bueno, pues veremos en las próximas semanas cómo impactan el resultado final. Yo quería terminar, porque nos queda un minutito para concluir, con el asunto de la participación. Pues es una situación inédita. Yo no me imagino saliendo a votar por un juez tú, y no sé el resto de la ciudadanía que ni siquiera está comprendiendo bien a bien cómo está este proceso y a dónde ir a votar y si se tiene que ir a larga distancia de su casa. O sea, no es una elección como las que estamos acostumbrados. Entonces, ¿cómo podemos terminar concluyendo con el asunto de la participación? Es muy diferente. No sabemos cuántas casillas bien a bien se van a instalar. Todavía se está definiendo ese número. Entre 73,000 y 86,000, por ahí va la cifra. Sí es más largo el traslado. Sí. Y yo creo que el termómetro lo ha puesto la propia Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, cuando dice esta participación ciudadana va a estar entre lo que fue la consulta popular del 21 y la revocación del mandato del 22. Es decir, entre el 8% y el 17%. Es una cosa verdaderamente terrible, visto en perspectiva que es una declaración de la propia presidenta del instituto. Y entonces tú ves en contraste alguna encuesta que hizo
si no me estoy equivocando, El Financiero, y dice que el 71%, y el 71% declara que quiere participar. Yo no veo, la verdad, es un nivel de participación por encima de la elección presidencial del 60%. Sí, claro. No, la verdad es que creo que si la participación está alrededor del 15% será un éxito, dadas las condiciones, ¿no? Con las que se aprobó la reforma. Estuvimos revisando, por ejemplo, cuál es la participación en procesos de elección judicial en otros países como Estados Unidos, Bolivia, y la verdad es que ronda en eso. O sea, no son procesos que tampoco despierten mucha emoción, son procesos más complejos, son muchas personas participando. Habrá lugares muy especiales. Veracruz, por ejemplo, tiene un proceso local. Hay otra entidad por ahí que también tiene Durango, que tiene proceso local. Ahí probablemente vote más gente. La realidad es que será distinta a nivel de participación por entidades federativas. Para mí el próximo más cercano a que nos pueda dar por dónde anda la participación es la consulta que tuvo lugar para cancelar el aeropuerto. Recordarán al principio de la elección, claro. Ahí votaron 8 millones. Entonces, pues por ahí creo que vamos a estar viendo la participación en este proceso el 1 de junio. Lo que sí yo me atrevería a decir es que es importante que la gente se informe y participe, porque al final de cuentas está en juego la elección de un poder de la Unión y en el fondo la justicia o cómo se imparte justicia en nuestro país. Pues eso es justamente lo que vamos a seguir haciendo, informando al público. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Juanpa. Y a ustedes, sobre todo, gracias por acompañarnos como cada domingo. Nos vemos la próxima semana aquí en Sala de Guerra. Tengan un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Muy buenas noches.